Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase online del Centro Cultural Galileo de Madrid. Mi nombre es David, soy profe de dibujo y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre cómic. Vamos a hacer un repaso sobre la definición de cómic, las convenciones del cómic y la realización gráfica de este arte para muchos y para otros una simple narración a través de viñetas. Vamos allá. El hombre, que ya sabéis, el ser humano, es un ser social y como tal recurre a diversos lenguajes para comunicarse con sus semejantes. El cómic es un lenguaje relacionado con la plástica y como tal requiere de sus elementos básicos. Es decir, requiere del punto, línea, forma, color, perspectiva, etc. Pero la diferencia fundamental del cómic con el resto de los lenguajes plásticos estriba en la posibilidad de integrar textos en las imágenes. Otra característica del cómic es la secuencialización de las imágenes, característica esta última propia del cine y de la animación, quizás porque el cómic nació paralelamente a ellos. Los orígenes de los cómics, al margen de los antecedentes que se puedan encontrar, se sitúan en los Estados Unidos y tienen un interés muy superior a los de cualquier otro país, no solo por su extensísima producción, sino porque en los Estados Unidos surgen los grandes hitos estéticos y se crea una infraestructura sociológico-industrial que hace que los cómics no se restrinjan al ámbito infantil desde el primer momento, al contrario que en otros países donde no serán considerados para adultos hasta los años 60. Por otro lado, los cómics norteamericanos han alcanzado una repercusión mundial inigualable, casi desde el primer momento, mientras que en el resto de los países, salvo algunas honrosas excepciones muy conocidas, los cómics se suelen circunscribir a la difusión nacional. Ciñéndonos a los países europeos cuya producción de cómics mejor conoceremos, habría que detenerse en Reino Unido, Francia, Bélgica, Italia y España. Por otro lado, el área de América Latina de fuerte influencia norteamericana estaría representada por Argentina, conocida por nosotros por las relaciones editoriales que ha mantenido con Italia. Vamos a meternos a la definición de cómic. Los nombres que se utilizan en cada idioma para definir la historieta, como cómic, fumetti, bande dessinée, etc., proporcionan algunos datos acerca de sus características, pues aluden al hecho de que son relatos pintados, generalmente cómicos, con ilustraciones encuadradas con nubecitos o globos en los que se inscribe texto y un largo etcétera. Estos elementos, sin embargo, pueden faltar a veces o no darse unidos. Hay multitud de definiciones del cómic. Para Luis Gasca, el cómic o tebeo puede definirse como una narración gráfica en forma de viñetas, en la que los textos suelen hallarse encerrados en unos globos o nubecillas que salen de la boca de los protagonistas, quienes encarnan arquetípicamente a unos determinados grupos sociales. La definición es incorrecta, porque utiliza indistintamente cómic o tebeo, que en realidad son dos cosas distintas. El cómic es el género propiamente dicho y el tebeo designa a una revista de cómic o historietas. Parramán y Jesús Blanco han definido la historia ilustrada como una narración gráfica, visualizada mediante series de cuadros dibujados, a partir de un guión previamente escrito, en la que existe un personaje central alrededor del cual gira el argumento. Este se explicaría mediante diálogos, que son postulados en cada cuadro, y a través de la acción, el movimiento y la expresión de los sujetos dibujados. Esta definición también es inexacta en cuanto a que los cuadros pueden faltar. El proceso de creación es distinto en cada dibujante,
puede haber historietas sin personaje central, etc. Lacassin, célebre especialista francés, propone una definición modesta y rigurosa del cómic. Relato en imágenes publicado en folletos incluidos en la prensa antes de ser recogido en fascículos periódicos o en álbumes vendidos en librerías. Historieta, en singular, designa al medio de expresión. En plural, el término designa la creación objetiva. En cualquier caso, el cómic es un lenguaje visual, de representación convencional de la realidad. Y, como todo lenguaje, está dotado de signos, códigos y de su propia sintaxis. Su característica fundamental es la secuencialización de las imágenes formadas por viñetas donde están integrados dibujos y textos, de modo que el cómic narra historias de forma seriada mediante viñetas consecutivas. El cómic, como lenguaje convencional de representación, tiene unos recursos específicos, aunque no imprescindibles, puesto que pueden no darse en todos los casos. Estos son formato, viñeta, texto y otros recursos expresivos. La primera de las convenciones del lenguaje del cómic afecta al formato de las historietas. El más sencillo corresponde a la tira, que es un conjunto de 3 o 4 viñetas ordenada de forma horizontal. Hay tiras autoconclusivas. Cada una de ellas cuenta un relato completo. Otras son seriadas. El argumento se hilvana a través de un número sucesivo de tiras. Un formato más extenso es la plancha, que ocupa por entero la página donde se publica. La plancha también puede ser autoconclusiva o seriada. Tiras y planchas aparecen en medios impresos muy diversos: periódicos, seminarios, folletos, etc. Hay además publicaciones íntegramente dedicadas al cómic. Las revistas reúnen varias historietas, ya sean completas o seriadas a través de varios números, y pueden tener una periodicidad semanal, mensual, etc. Los álbumes contienen un solo relato de larga extensión y pueden ser de varios tamaños. La viñeta es la unidad mínima de significación del cómic. Son como las palabras en el lenguaje oral, y al igual que éstas se ordenan de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Tienen una línea de demarcación entre viñetas que llegan a enriquecer su significado. Cuando la viñeta está hecha con línea discontinua es para evocar recuerdos. Si la línea tiene forma de nube, sugiere un contenido onírico. Cuando tiene forma de pergamino es para reconstruir un hecho remoto o histórico. Además, dentro de la viñeta, los dibujos pueden someterse a una planificación y una angulación similares a las que tiene lugar en el cine, el vídeo o la fotografía. Existen planos de detalle, primeros planos, etc. También hay planos picados, contrapicados o aberrantes. La inserción de textos dentro de los dibujos en las viñetas es uno de los rasgos definitorios del cómic. Esta inserción se realiza a través de las cartelas, globos y onomatopeyas. La cartela es un espacio inserto en la viñeta que contiene textos de apoyo. La cartela viene a ser como la voz en off en el cine. Los textos que contiene introducen al relato, ayudan a que éste avance y sirven de enlace para suavizar las elipsis entre dos acciones distintas. Las cartelas suelen tener formas rectangulares, aunque como ocurre con las viñetas, no hay ninguna regla fija. Estrellas, polígonos, círculos o pergaminos pueden servir de soporte a esta clase de texto. En ocasiones, la cartela no se inserta en el dibujo de una viñeta, sino que se crea una viñeta aparte ocupada únicamente por el texto. Esta modalidad se denomina cartucho, también llamado bocadillo. Es una forma convencional
que sirve para incluir los diálogos o pensamientos de los personajes. Su origen se remonta a las filacterías de algunas pinturas religiosas ejecutadas sobre todo en los siglos XVI y XVII. Estas filacterias eran bandas donde se escribían las palabras pronunciadas por los personajes representados. El globo se compone de un cuerpo donde se escribe el texto y de un rabillo que señala al personaje al que corresponde dicho texto. El tamaño y la forma del globo, así como el estilo de rotulación de los textos, son los elementos que enriquecen el significado. Los globos, gracias a un rico repertorio de recursos, pueden aportar información detallada de cómo suenan los textos que encierran. Por ejemplo, el globo con línea quebrada sugiere un mayor volumen sonoro en el texto. El globo con línea discontinua significa un menor volumen sonoro, una voz apagada o un susurro. El globo con línea irregular indica debilidad en la voz, timidez o incluso dolor. El globo de nube significa que el texto que encierra no se escucha, porque el personaje solo lo piensa. El globo con varios rabillos indica que son textos que son pronunciados por varios personajes a la vez. Y el globo con rabillo interrumpido pertenece a un personaje no dibujado, sería algo así como la voz en off. La rotulación de los textos permite reforzar la expresión de los mismos. La letra de gran tamaño aumenta la sensación de intensidad sonora. La letra de tamaño pequeño, lo contrario, minimiza el volumen sonoro. La letra ondulada da a entender que el texto está cantado. La sensación es más efectiva si en el globo se incluyen algunas notas musicales. Y la letra caligrafiada. Las caligrafías especiales nos hablan de la forma de ser del personaje. Una letra gótica, por ejemplo, insinúa un carácter conservador, una letra torpe, un espíritu infantil, una letra cursiva, una elegancia personal. Todo depende del contexto, las combinaciones son múltiples. La onomatopeya, que es un texto incluido en la viñeta sin el corsé de un globo o una cartela, es la representación verbal y también visual de un ruido. La onomatopeya es el texto porque traduce con la palabra un sonido, pero la historieta es también imagen porque la forma, el tamaño y el color contribuyen a completar las características del sonido recreado. La onomatopeya RIN, por ejemplo, se enriquecerá notablemente si se dibuja con un teléfono quebrado, a gran tamaño y en amarillo. La integración de información verbal y visual hacen que la onomatopeya sea uno de los símbolos más característicos del cómic. Otras onomatopeyas son sniff, que dan a entender el llanto, splash, que es como un salpicado, slam, cerrar de golpe, gloop, tragar, smack, besar. Otros recursos que podemos utilizar en el lenguaje del cómic son, por ejemplo, las líneas cinéticas. Ya sabemos que el lenguaje del cómic dispone de recursos simbólicos y plásticos como las líneas cinéticas, los signos de apoyo a la expresión y las metáforas visuales. Sobre las líneas cinéticas podemos decir que son signos convencionales de lenguaje del cómic que sirven para sugerir el movimiento de los personajes u objetos mediante pequeños trazos que quieren ser la huella de lo que pasa, de lo que no está quieto. Signos de apoyo como por ejemplo gotas de sudor, rayos o líneas temblorosas. Enriquecen considerablemente la expresión de los personajes. Unos sencillos rasgos sirven para informar de sensaciones como el agobio, el enfado, el miedo, el rubor, el mareo, el mal olor, la atención en la mirada o la incertidumbre. Y la metáfora visual es un recurso de carácter simbólico cuyos contenidos a los que se refieren las metáforas suelen ser frases hechas de lenguaje coloquial. Dormir como un tronco, ver las estrellas,
el dinero se va volando, tener una idea luminosa, el amor se rompe en el corazón. Sobre la realización gráfica podemos decir que la operación de montaje es la selección continua de viñetas. El montaje consiste en la selección de los espacios y tiempos significativos en cada viñeta para construir el relato con un ritmo adecuado. La operación de montaje comienza desde la misma fase de elaboración del guión y termina con la realización gráfica. Sobre el guión hay que considerar la estructura narrativa que conforma la historieta. La unidad básica en esta estructura es la viñeta. No hay un modelo único de guión. Algunos autores, especialmente aquellos que son a la vez guionistas y dibujantes, prefieren la forma de storyboard, en lugar de escribir un texto descriptivo. En otros casos, se realiza un guión literario, en el que se describen de forma separada los aspectos concernientes a la imagen y a los textos. En esta descripción se efectúa para cada una de las viñetas. Una forma usual de separar la descripción de los dibujos de la que corresponde a los textos es por medio de dos columnas separadas. En primer lugar, en la columna de la izquierda se consigna para cada viñeta el tipo de plano y la angulación. A continuación se describe el aspecto del escenario. Más adelante se detallan las características básicas de los personajes y por último se describe la acción que se desarrolla en la viñeta. En la columna de la derecha se redactan los textos explicativos de las cartelas. Inmediatamente se incluyen los diálogos o pensamientos que se encerrarán en los globos. Para terminar, se incluyen las onomatopeyas que se insertarán en el dibujo. Documentación. Para visualizar con rigor una historieta es preciso un trabajo previo de documentación. Con frecuencia habrá que realizar una labor específica de investigación donde se tendrán en cuenta aspectos tan variados como la arquitectura, la decoración de interiores, el vestuario o los medios de transporte. Sobre la elección del estilo de dibujo, implica una primera elección, desde la caricatura más sencilla al hiperrealismo pictórico, desde la línea clara a la línea sucia, desde las formas tradicionales a la experimentación vanguardista. Hay un amplio abanico de posibilidades. La creación de personajes implica la realización de unos bocetos previos. En estos bocetos se van definiendo los rasgos de los personajes principales. La realización gráfica, propiamente dicha, comienza con la distribución de las viñetas. Es preciso, desde el principio, tener en cuenta la relación que se establece entre los cuadros en el conjunto de la página. Con el patrón de la plancha ya diseñado, se lleva a cabo el dibujo a lápiz. El espacio de los globos se reserva de momento con una línea provisional. Las onomatopeyas, al formar parte indivisible del dibujo, se dejan ya terminadas. Cuando la plancha está ya dibujada, se escriben los textos de los globos. Recuérdese que el espacio antes reservado era provisional. Resulta más sencillo escribir primero las frases completas y después delinear el globo a la medida exacta. Por otra parte, cuando se prevé una distribución internacional, los textos no se rotulan directamente sobre el papel, sino sobre un acetato superpuesto. Así se facilita la traducción a diversos idiomas. Tras las últimas correcciones a lápiz, se produce el entintado, y en su caso al coloreado de la plancha. Hay una gran diversidad de técnicas: rotuladores, estilográficos de distintos grosores de trazo, pincel, tramas autoadhesivas, ceras, anilinas, acuarelas, guaches, emulsiones acrílicas y actualmente medios informáticos.
Por el momento vamos a cerrar este primer capítulo sobre cómic y vamos a pensar ya en el siguiente capítulo que tratará sobre la evolución de este género. Un saludo y hasta la próxima. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase online del Centro Cultural Galileo de Madrid. Mi nombre es David y en esta serie de vídeos dedicados al cómic llegamos por el capítulo número 2 en el que vamos a hablar sobre la evolución del género. Sobre el origen de los cómics, podemos decir que la historia de estos se inicia con una relación de antecedentes culturales lejanísimos, como las pinturas rupestres, los jeroglíficos egipcios, la cerámica griega, la columna trajana de Roma, tapices, imágenes populares francesas, aucas valencianas y un largo etcétera. Para Román Gubern, eso esconde una mala conciencia cultural, que trata de ennoblecer el origen histórico de los cómics, cuando su verdadero origen está relacionado con los más media de la sociedad actual. Los cómics comienzan a adoptar sus características convencionales y forma actual hacia 1895, al mismo tiempo que el cine y poco antes o poco después que la televisión y la radio respectivamente. Los cómics adquieren en el momento de su nacimiento una entidad y autonomía estética peculiar gracias al vehículo periodístico que utilizan, lo que les diferencia de todos sus antecedentes. Así pues, precedidos por una larga tradición de narrativa iconográfica en Europa y por el desarrollo de la ilustración, la caricatura y el chiste gráfico en el periodismo estadounidense de finales del siglo XIX, los cómics surgieron en Estados Unidos como consecuencia indirecta de la rivalidad de dos grandes rotativos de Nueva York, el World, New York World, y el Morning Journal. El nacimiento de los cómics norteamericanos se localiza en el Nueva York World, pero la astucia y visión comercial de Hearst del Morning Journal lo trasplanta a su negocio, arrebatándole los dibujos a su rival. El creador del Niño Amarillo o Yellow Kid, Richard Felton Outcault, se le atribuye tradicionalmente el título del padre fundador de los cómics, y aunque discutible, lo cierto es que fue el primero en usar un personaje protagonista que se repite a lo largo de una serie de ejemplares de publicación periódica. Los cómics primitivos eran de carácter jocoso y se orientaron fundamentalmente hacia los protagonistas infantiles y sus travesuras, como los revoltosos niños de Katzenmayer Kids de 1897, ambientados en el África tropical. Las series protagonizadas por animales se inician con Little Tiger en 1897, El Tigrecito, dibujado por James G. Sumnerton para el Morning Journal, teniendo como antecedentes el zoomorfismo egipcio y las fábulas de Esopo. En 1899 sería el vagabundo Happy Hooligan, payaso triste, precursor de Charlotte, que sería dibujado por Frederick Bourne Hopper, que también crearía a los extravagantes franceses Alphonse and Gaston en 1900, iniciando así el prototipo del antihéroe, asocial y poco recomendable, que culminaría en la pareja Maud and Jeff de Bud Fisher, iniciador asimismo de las tiras diarias, que se caracterizan por ocupar un fragmento de página de una sección con contenido heterogéneo y variado, otras tiras, chistes, pasatiempos, etc. El punto culminante de la fantasía está protagonizado por Winsor McCay, que recrea un universo onírico freudiano en la serie Dream of the Rabbit Friend, en la que un personaje que había comido en exceso tenía en cada episodio una pesadilla, de la que despertaba en la última viñeta. De orientación surrealista es la serie de la gata Crazy Cat, de 1910, obra de George Herriman, enamorada antinaturalmente del ratón Ignat.
De esta serie derivaría Felix the Cat, de 1917, por Pat Sullivan. Las tiras diarias aparecerían al principio diversas por las páginas del diario, pero en 1920 el New York American agrupó 8 tiras en la misma página y en 1922 creó un verdadero suplemento ilustrado diario con fotos y cómics titulado American Pictorial. 3 tiras diarias, poco a poco, las modalidades de strips se fueron ampliando, pues las había que solo aparecían en el ejemplar del domingo, otras que aparecían todos los días de la semana salvo el domingo y finalmente las que se podían leer durante toda la semana incluido el domingo. Esta última modalidad no era muy adecuada para el público que no compraba el periódico el último día, por lo que se abandonó, adoptándose entonces dos soluciones. Series diarias que se interrumpían los domingos publicándose otra historia distinta o bien la fórmula de cómics sincronizados, utilizada por el Chicago Tribune, en la que la misma tira se publicaba toda la semana pero con tal habilidad que puede ser seguida, tanto por lectores que no compraban el periódico los domingos como por los que solo lo hacen ese día. A esa modalidad corresponde la historia de Little Orphan Annie. Las tiras diarias eran en blanco y negro y las dominicales en color, que estaban basados en cuadricromía, es decir, en magenta, azul, amarillo y negro. La industria de distribución de cómics supuso el gran condicionamiento de los cómics norteamericanos a través fundamentalmente de los sindicatos, que en realidad son agencias que venden a los periódicos material literario y artístico misceláneo, desde cuentos, recetas de cocina, cómics o artículos de divulgación científica. Su aparición supuso el fin de una etapa periodística tradicional y artesanal en beneficio de un nivel más elevado de división del trabajo y producción, además de una amplia difusión internacional del material periodístico norteamericano. Esta difusión tuvo consecuencias negativas estandarizando los materiales para conseguir una homogeneidad idónea a la comercialización internacional y eliminando los aspectos críticos o agresivos que producían reducir la clientela. El primer syndicate norteamericano fue el International News Service, creado por Hearst en 1909 como agencia nacional para uso exclusivo de los diarios de su cadena. La tira familiar es consecuencia de la actitud estandarizadora de los sindicatos. Fue la implantación de ciertos géneros, como la tira familiar o family strip, entre las que destaca The Thimble Theatre de 1919 de Elsie Chrysler Segar, serie de la que surgiría Popeye en 1919. Gasoline Alley en 1919, que introdujo el paulatino envejecimiento de sus personajes, y Blondie de 1930, de Chick Young, de clamoroso éxito, con un personaje femenino que se inspiraba en las estrellas de Hollywood y que duraría hasta 1974, fecha en la que muere su creador. Tira de chica y niño. La existencia de una amplia capa femenina de lectores de cómics determinó el nacimiento de la Girl Strip, con protagonista femenina, cuya pionera fue Polly and Her Pals, Macaco y compañía, en 1912, una tira de Cliff Street. De esta surgieron las significativos Little Orphan Annie en 1924 y Betty Boop de 1931. La primera, a medio camino entre la Kid Strip, protagonizada por niños, y la Girl Strip, y fue una popularísima huerfanita tutelada por su multimillonario padre adoptivo y protagonista de una tira sumamente reaccionaria, dibujada por Harold Gray. En el polo opuesto se situaría Betty Boop, la vampiresa irónica inspirada en el físico de la cantante Helen Kane. Su dibujante Max Fleischer la llevó también al cine, como todos sabemos.
El paso a los cómics de aventuras se inicia tímidamente por el dibujante Roy Crane, autor en 1924 de la serie protagonizada por Wash Tubbs, quien actuaría acompañando del Capitán AC desde 1928. En esta serie los rasgos de los rostros aún son caricaturescos, pero se rebasa el esquematismo gráfico al introducir el peso del pincel con masas negras y grises matizados, anunciando el estilo naturalista que sería propio del cómic de aventuras. Esta nueva técnica será llevada hasta sus últimas consecuencias por Milton Caniff. En Europa se dan algunos ejemplos de tiras muy populares, pero por lo general no trascienden el ámbito de lo infantil y no adquieren la pujanza interclasista del cómic norteamericano. En Gran Bretaña aparecen las revistas Comic Code en 1890 e Illustrated Chips en 1890. Mr. Chips fue al principio el personaje principal de la segunda, desbancando en 1896 por dos vagabundos inspirados en Don Quijote y Sancho Panza que pasarían a llamarse Weary Willy and Tired Tim, dibujados por Tom Broen. En Francia, la narrativa dibujada se cultivó también en las revistas infantiles, creándose en 1905 La ingenua bretona de Cassin, publicada por La Semaine de Suzette, por Jean-Pierre Pinchon. Más interesante sería el terceto Les Pieds Nickelés, en 1908, publicado por Le Patent por Louis Forton, y que sigue la tradición de los protagonistas asociales. En Italia, la revista Il Corriere dei Piccoli en 1908 fue el vehículo del negrito Bilbo Bull en 1908, de Attilio Musino y Antonio Rubino. En Finlandia, el ingenio rústico Peppa Puppa, Pedro Cabeza de Madera, de Fogeli, llegó a ser una institución nacional, allá por 1925. Incluso en la Rusia revolucionaria, el caricaturista Zaremich, con la colaboración de Vladimir Mayakovsky, iniciaba en 1919 la producción de cómics de agitación y propaganda para la Rosta, la agencia telegráfica rusa. En España, los cómics comenzaron a publicarse en la revista Charlotte en 1916 y en el TVO en 1917, con material importado y material original. El periodo que se abre en 1919 y se cierra con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial constituye la edad de oro para el cómic, que coincide con la del cine, debido en parte a la ampliación temática producido por la introducción de la mitología aventurera, ampliando el número de lectores. Este hecho se produjo por la influencia del naturalismo cinematográfico y del realismo propio de la ilustración en las revistas y la publicidad, con nuevas exigencias técnicas, una nueva generación de dibujantes formados en las academias de arte y con previa práctica de ilustradores rebasaron el estilo bufo y la caricatura, desplazándolos de la tradición del chiste gráfico a la novela de aventuras. En 1928, Lyman Young había situado su Team Tile Slack en África, pero es Alan Harold Foster quien consigue culminar el género de aventuras exóticas con la serie dominical de Tarzán. En la que trabajará desde 1931 hasta 1937, basado en el famoso Hombre Mono, ideado por Edgar Rice Burroughs en 1914, personaje que ya había sido llevado al cine. Este ciclo fue continuado por Burne Hogarth en 1937, cuando Foster lo abandonó para dedicarse en exclusiva a su Prince Valiant. Hogarth es el padre del cómic de culto. Él mismo decía que deseaba relacionar cada imagen con las demás, de acuerdo con un esquema conjunto único, como lo había hecho Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina. En estos momentos se crean los modelos de las series de aventuras de ciencia ficción y de las policíacas. Aparece el detective Dick Tracy, de Chester Gould, con las facciones de James Cagney,
uno de los gángsters cinematográficos más famosos. El fantasioso Flash Gordon de Alex Raymond en 1934 fue el más popular y conocido de los héroes de ciencia ficción. Raymond recrea admirablemente el futuro arcaico, donde se mezclan los avances tecnológicos más sofisticados junto a elementos del pasado. Esta historia surge como réplica a Buck Rogers, dibujado por Dick Colkins. De esta manera se consolida el género de aventuras en los cómics, precisamente en la década en que la nación padecía los estragos de la depresión y el público parecía necesitar las evasiones imaginarias de la narrativa heroica que compensara las agobiantes frustraciones cotidianas. Al campo de la aventura exótica pertenecían Jungle Jim, que pretendía competir con Tarzán, y Phantom, el hombre enmascarado, del guionista Lee Falk y el dibujante Ray Moore, en 1936. En la ciencia ficción, además de los ya mencionados, fue muy conocido Mandrake, en realidad Merlín, ideado por Lee Falk y dibujado por Phil Davis desde 1934, que utilizaba poderes hipnóticos como el arma especial, sugiriendo la parábola de la superioridad del cerebro sobre la fuerza bruta o las armas. En las tiras policíacas, el atlético detective Red Barry, en 1934, obra del dibujante Will Wheat, causó cierta polémica por su asedio a los delincuentes. Y Charlie Chan, en 1938, atípico detective asiático. Sin embargo, la más interesante sería Secret Agent X9, con guión del gran novelista de serie negra Dashiell Hammett, dibujado por Alex Raymond, que lo dejaría en 1936, pasando a otros dibujantes que acabaron convirtiéndolo en un agente del FBI. Junto a estas tiras surgen otras de ambientes más cotidianos, en las que se representaba el clima moral de la depresión, como Liv Abner, un joven campesino pobre creado por Al Cap en 1935, asediado durante años por la explosiva Daisy Mae, con la que finalmente se casa en 1952. Personaje surgido de la depresión también fue Apple Mary en 1932, de Martha Orr. Sufrida mujer madura que tiene que vender manzanas para sobrevivir. De este clima sociopolítico surgen las creaciones de Walt Disney. Por ejemplo, el personaje del ratoncito Mickey, primer muñeco que saltó a la pantalla desde el papel impreso en el 1930 y que en su primera frase se convirtió en el símbolo del triunfo del débil sobre el poderoso, o del ciudadano común contra los grandes bancos y trusts mundiales que dominaban el país. Junto al nacimiento de la aventura épica, la principal novedad en los cómics en los años 30 es la aparición de la modalidad editorial llamada comic book o libro de cómic. Su origen se remonta a la experiencia de George Delacorte, propietario de la Dell Publishing Company, que en 1929 lanzó una colección de tamaño tabloide llamada The Funnies, conteniendo cómics a 4 colores. La reedición de cómics ya publicados en periódicos, que se repartían como premios a los compradores de determinados productos, comenzó a convertirse en una costumbre publicitaria en los años inmediatamente posteriores a la gran crisis de 1929. La idea no es enteramente nueva, pero la fórmula volvió a ensayarse, aunque ya no como reclamo comercial para otro producto, y tuvo tanto éxito que pronto apareció el primer comic book original, el New Fan, en 1935, con fórmulas humorísticas. Los comic book dieron un impulso enorme a la difusión del género, convirtiéndose en la lectura preferida de los soldados en campaña, llegándose a utilizar como manuales de instrucción. Si bien su excelente presentación a todo color
tuvo que ver en su mayor éxito el número de series insertas en sus páginas y el empequeñecimiento de las viñetas. Da como resultado un empobrecimiento estético. Por otro lado, la nueva generación de superhéroes que se dan a conocer en sus páginas hacen que resulten tremendamente atractivos. El más celebrado sería Superman, obra del escritor Jerry Siegel y el dibujante Joe Shuster, que apareció en 1938 en el primer número de Action Comics Magazine. Tras él surgen otros superhéroes como Batman de 1939, Capitán Marvel en 1938, The Flash y un largo etcétera. La poderosa expansión internacional de los cómics estadounidenses fue tan apabullante que dificultó el desarrollo de los europeos. A pesar de todo, se pueden observar algunos dignos ejemplos. En Gran Bretaña proliferan los grid strips, entre las que se encuentra Jane, creada en 1932 por Norman Pett. En el área franco-belga, la avalancha de cómics estadounidenses se canalizó a través de la agencia Opera Mundi y su revista Robinson en 1936. Pero la gran novedad la aportó en 1929 el belga Georges Remy con el niño Tintín, acompañado de su perrito Milou. Ejemplo de transición de la Kid Strip o tira de niño con vestigios caricaturescos al nuevo cómic épico. Su primer álbum sería Tintín au Pays des Soviets, de 1930. También surgió el importante seminario Spirou, en 1938. La cuna del personaje del mismo nombre creado por Robert Belter. El prototipo del sabio despistado lo daríaEix, con el profesor Nimbus. Y de antes de la guerra sería la interesante serie Futuroscopolis de Pellos, con planteamientos más cultos que el norteamericano acerca del futuro. En la Alemania nazi deberíamos señalar la obra de Piauen, Erich Oscher, o Con Vater und Sohn, Padre e Hijo, de 1934. En la Italia fascista, los héroes americanos introducidos por la revista Lo Venturoso en 1934 fueron censurados. En los años de crisis, el cómic italiano tuvo como ejemplo al forzudo héroe Dick Fulminone e inició el cómic western con Kirk Carlson en 1937, precursor de los numerosos spaghetti western posteriores. En España, la revista Pulgarcito en 1923 daría gran impulso al género, destacando algunos dibujantes y humoristas como Kaito, de Ricardo García López, de corte dadaísta. Surge también la revista Gutiérrez en 1927, la barcelonesa Pinocho de 1931, Jumbo en 1934, Mickey en 1935 y El Aventurero en 1935 también. Después de la guerra, con una eventual politización de las artes gráficas en general, emergió con fuerza la revista Donostiarra Chicos en 1938, con los dibujantes Emilio Freixas y Jesús Blanco, autor de culto. De Chicos surgiría en 1941 la femenina Mis Chicas. En los años 30 comienza a tenerse en cuenta la situación en Argentina, que llegaría a ser una gran potencia del cómic, preparando el terreno con revistas como Pololo en 1926, El Tony en 1928 y especialmente Piff Puff en 1937. Entre los dibujantes autóctonos destacarían Dante Quintero, Lino Palacio y el uruguayo Alberto Breccia. Vamos a hacer una pequeña pausa en este segundo capítulo. Para recapitular, estamos viendo la historia del cómic, sus orígenes y qué ocurrió antes de la guerra.
considerada como la época de oro del cómic. En el siguiente capítulo vamos a hablar sobre qué ocurrió después y durante la Segunda Guerra Mundial. Un saludo, hasta la próxima. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva clase online del Centro Cultural Galileo de Madrid. Mi nombre es David y estamos en una serie de capítulos dedicados al cómic. En este tercer capítulo vamos a continuar hablando de la historia del cómic, qué ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y en el periodo de posguerra. Allá vamos. Como sabemos, como consecuencia del estallido de la Segunda Guerra Mundial, se abre un periodo de crisis en la evolución y expansión de los cómics. Además de los factores industriales, como la falta de papel, existen imperativos políticos que transforman el medio. Lo transforman en un arma propagandística. La vinculación entre los dibujantes de cómics y los intereses de la propaganda militar fue en ocasiones muy estrecha, llegando a enrolar en el ejército a los personajes. Durante este tiempo, un dibujante de la categoría de Alex Raymond prestó sus servicios para la publicidad del Cuerpo de Marines y ningún héroe, incluido el futurista Flash Gordon, se libró del tinte de libertador. Incluso surgen héroes al socar de la contienda, como es el caso del Capitán América en 1941, escrito por Joe Simon y dibujado por Jack Kirby. Dentro del terreno humorístico, la sátira cuartelera es protagonizada por el torpe soldado de Sad Sack en 1944, del sargento George Baker, que hizo las delicias de las tropas preludiando la tira del soldado Beetle Bailey, que Mort Baker creó en 1950. Excepcional fue la creación de Mal Call, la llamada del macho, de Milton Caniff, como encargo del ejército con la atractiva Miss Lace, que durará solo hasta el final de la guerra, en 1946. Al margen de estas historias bélicas, merecen mención especial la creación en 1939 de Sheena, Pantera Rubia, réplica femenina de Tarzán por Morgan Thomas y Spirit en 1940, original detective enmascarado que mezcla el realismo con caricatura, obra de Will Eisner. El fin de las hostilidades abre un periodo de desconcierto motivado por la incertidumbre de los creadores ante la evolución del gusto colectivo y la difícil adecuación de los personajes a las nuevas exigencias. La situación se agrava por el creciente poder industrial de los syndicates, dictadores de las modas y con derecho a modificar las tiras o reemplazar a los dibujantes según su conveniencia. Ante esta situación de deterioro, en 1946 se constituyó la National Cartoonist Society, NCS, Asociación de Dibujantes de Cómics con finalidad autoprotectora, y cuyo primer presidente fue Rube Goldberg. Estados Unidos era evidente que la época de esplendor había pasado. Los grandes dibujantes de cómics épicos se decidieron a ensayar otros arquetipos o a explorar nuevos escenarios geográficos, como Alex Raymond con el detective Kip Kirby de 1946,
que aportaba el primer héroe intelectual, que luego sería tomado como ejemplo para James Bond. Milton Caniff creó a Steve Canyon en 1947, un expiloto de guerra que dirige la empresa aérea Horizons Unlimited. El cómic derivaría hacia posiciones netamente racistas y de agresividad política, exasperadas durante la Segunda Guerra Mundial, de las que no escaparían las aventuras de Caniff. Su gran mérito residió en la magistral utilización del pincel con nuevas modulaciones gráficas, violentas siluetas a contraluz, contraste de masas negras y blancas, grises matizados, etc. Acordes con la estética fotográfica y cinematográfica de la Caniff. Adoptó el punto de vista de la cámara, con atrevidas angulaciones y escorzos. De este modo, con este creador se produjo la definitiva convergencia entre el lenguaje de los cómics y el del cine, ya sugerida desde los inicios. Mientras tanto, en Europa, profundamente destrozada y asediada por necesidades inmediatas, fue muy laborioso el despegue postbélico. En Francia nos encontramos con la aparición del seminario Coq-Hardy en 1946. De Vaillant, después, supuso el punto de partida de la recuperación. En Bélgica, donde continuó publicándose el semanario Tintín, la revista Spirou incorporó nuevos dibujantes que revitalizarían la publicación. Asimismo, apareció Aix-l'Intrépide, un personaje galo, servidor de César, minuciosamente documentado por Jacques Martin, y el solitario cowboy Lucky Luke en 1946, creado por Morris, que utilizaría más tarde guiones del francés René Goscinny. En Italia, aunque había desaparecido el Corriere dei Piccoli en 1944, la afición continuó con publicaciones como Topolino, reanudada en 1945. En España, junto a las revistas Chicos, Mis Chicas, Chiquitito y Gran Chicos, apareció en 1944 Leyendas Infantiles, que reanudaría el ciclo de los héroes aventureros. Mientras línea satírica con la familia Ulises, de Marino Beneyham, aunque sería superada por el innovador Pulgarcito, que daba testimonio de las penalidades de la vida cotidiana con personajes como las hermanas Gilda, de Manuel Vázquez o Carpanta, y Zipizape de Escobar. Las series de aventuras sirvieron para exaltar a los valores históricos propagados en los años 40 por el franquismo, como El guerrero del antifaz, en 1944, obra de Manuel Gao. La década de los 50 se inicia con un resurgimiento de las campañas moralistas contra los cómics en un clima de acentuado puritanismo que caracterizó la Guerra Fría y la hegemonía del senador McCarthy, publicándose entonces el libro The Seduction of the Innocent, de Wertham, que alcanzó gran influencia en medios pedagógicos. Ante las críticas, los syndicates reforzaron la autocensura, constituyendo como medida protectora el Newspaper Comic Council, para seleccionar la producción destinada a los periódicos de corte más conservador. En 1955, la Comic Association of America crea el Comics Code, un código de autocensura similar al código Hays en 1930 para el cine. Por otro lado, la narrativa televisada reemplazó la función novelesca asumida antes por el cine y los cómics de aventuras,
Así pues, el desarrollo de los cómics en las últimas décadas ha sido el de las tiras cómicas, de lenguaje caricaturesco, con grafismo muy lineal y esquemático, antifotográfico, y el de las series erotizadas y extravagantes que cubren un área poco propicia al espectador televisivo. Las tiras de aventuras épicas, nacidas en parte como sucedáneo más barato que el cine, resultan más caras que la televisión. Por otro lado, las aventuras exóticas de tintes racistas tuvieron que ser eliminadas como consecuencia del clima producido por la descolonización del tercer mundo. En Estados Unidos, la segunda mitad de los años 50 descubrió una nueva inquietud en la juventud norteamericana contra las rígidas normas de macartismo, simbolizada en los nuevos ídolos Elvis Presley, James Dean, Marilyn Monroe, Allen Ginsberg, Jack Kerouac o Bob Dylan, que abrieron los cauces para la repulsa y la voluntaria marginación de la década siguiente, que culminaría en las modalidades alternativas del cómic. En el campo satírico hay que destacar a Poe, en 1948, de Walt Kelly. Es colaborador de Walt Disney, que utilizó fábulas de animales para comentar la realidad política y social del momento. Este nuevo enfoque adulto también lo encontraríamos en Peanuts, Carlitos, de 1950, tira con la que Charles McChurch renovó a Kid Strip, la tira infantil tradicional. A este nuevo ciclo infantil también pertenecería Dennis the Menace, Daniel el Travieso, de 1951, por Hank Ketcham, o la famosísima Bernard Mergendeiller, el antihéroe, producto y víctima de la sociedad, en 1956. Un campo nuevo se abrió con la serie BC en 1958, de Johnny Hart, ambientada en la prehistoria y que permitió a su autor satirizar el concepto de civilización y las raíces de la conducta humana, de donde surgiría posteriormente la serie Flintstones, es decir, Los Picapiedra, en 1959. La maduración de este género lo representa la revista Mad Comics, en 1953, especializada en temas de horror y humor delirante. En 1955 se transformó en Mad Magazine, más agresiva aún. En ella nació la ingenua y exuberante Little Annie Fanny, inspirada en Marilyn Monroe, que pasaría en 1962 a las páginas de Playboy, dibujadas por todo un equipo dirigida por Will Elder, parodiando el cómic de Little Orphan Annie. En Europa, mientras tanto, se producían los mismos cambios liberalizadores, abandonándose las historias de aventuras y dando prioridad al humor. En Gran Bretaña, junto a las tradicionales Geary Strips, las tiras satíricas adquirieron mayor incisividad, apareciendo el indolente Andy Capp en 1958, de Reg Smith, y el agente secreto James Bond, iniciado en 1950, del novelista Ian Fleming, que fueron trasvasadas a tiras dibujadas en 1960 por John McCluskey. En Francia se supera la crisis con la aparición de nuevas revistas como Pilot, en 1959, que ha supuesto el gran caldo de cultivo del cómic francés durante las últimas décadas. Pilot es un semanario franco-belga, de ahí que las relaciones entre los dibujantes de los dos países sean muy estrechas. Dentro de las series cabe destacar la del piloto Michel Tanguy, en 1959, con dibujos de Albert Uderzo.
En cuanto a las tiras cómicas, destacan Los Pitufos, Les Schtroumpfs, de 1957, creados por el belga Pello, Pierre Culifort, para la revista Spirou. En 1959, el guionista René Goscinny, que colaboraba en la serie de Lucky Luke, ideó al galo Asterix. Esta serie, dibujada por Albert Uderzo, iba a convertirse en el cómic más popular de los franceses. En España también se asistió a una nueva renovación y diversificación de los cómics. La tradición medieval del guerrero del antifaz fue proseguida por el Capitán Trueno, en 1950, con dibujos de Ambrós, Miguel Ambrosio Zaragoza, y con guión de Víctor Mora, que aunque seguían las mismas coordenadas al incluir características de los héroes tipificados por la tradición estadounidense, resultaba más popular, superando los niveles del guerrero del antifaz. En el ámbito humorístico, el mayor impulso le corresponde a la editorial Bruguera con sus revistas de humor Pulgarcito, seguida de Super Pulgarcito en 1949, DDT en 1950 y Can Can de 1958. En los años 60 podemos hablar de las obras en los Estados Unidos. Hemos visto cómo Steve Canyon, creado por Caniff en 1947, sigue editándose, como muchas otras series que hemos ido conociendo. Sin embargo, su éxito va decayendo en gran parte a causa de la adopción de posturas contrarias a los tiempos, que iban siendo más liberales y contestatarios. La trayectoria permisiva estuvo íntimamente ligada a la evolución de las costumbres y la sensibilidad colectiva de los años 60. La contracultura juvenil, cultivada en los campus universitarios, desempeñó una función social muy importante. Asociadas a este movimiento surgieron los Underground Comics en 1968. Nacidos con el comic book titulado A New Thought Comics, obra de Robert Crumb, máximo exponente del nuevo movimiento, con su famoso personaje Fritz the Cat, en 1965. Junto a este, los Freak Brothers, de Gilbert Shelton, trío pasota y drogata que se vinculaba explícitamente a la vida hippie y al 110 World Power, que alcanzaron gran popularidad. El florecimiento de las formas de expresión underground en la década de los 60, con publicaciones tan significativas como The Village Boys o Evergreen, dieron lugar a un syndicate destinado a abastecer a estas publicaciones inconformistas. El Universal Press Syndicate, que suministraba material a las publicaciones de vanguardia. Estas nuevas historias adquieren tintes libertinos e incluso sádicos fruto de la nueva permisividad moral de la sociedad. En este terreno se sitúan los cómics terroríficos de la revista Creepy, en 1965, así como las aventuras de la bella Phoebe Zeitgeist, publicadas en la revista de vanguardia Evergreen. En Europa se produjo asimismo una evolución paralela. En Inglaterra continúan las series de la Grey Strips con protagonistas femeninas, pero más combativas, como la célebre Modesty Blaze, creada en 1962 y que sería utilizada por Joseph Lucey para realizar una desenfadada parodia de los films de agentes secretos en 1965. En Francia se editan revistas nuevas como Harakiri, Charlie 1969 y Charlie Hebdo en 1971. Entre las series es de destacar Fort Navajo en 1964, con dibujos de Gere, Jean Giraud
y guión de Jean-Michel Charlier. Culminación del cómic western. Junto a esta obtuvo gran popularidad la serie Los Amores Célebres, publicada por François, con dibujos de El Molés y texto de Paul Gauthot. El gran fenómeno de mayo de 1968 francés, que se irradiaría a toda Europa, va a suponer el descubrimiento cultural y la revalorización del cómic por parte de las minorías intelectuales. Este fenómeno se inicia con la creación en 1962 del Club des Bandes Dessinées, con Frances Lacassin como presidente y Alain Resnais como vicepresidente, y que se transformaría 2 años después en el Centro de Estudio Literario de Expresión Gráfica, al tiempo que surgirían nuevas entidades paralelas, como la Saussure Lit en 1964. También proliferaron las revistas dedicadas al estudio o investigación histórica, social o estética de los cómics, como Give With y Phoenix. En este nuevo marco hay que situar la aparición de las nuevas heroínas para adultos, como Barbarella, dibujada en 1962 por Jean-Claude Forest, y Roger Bladin, que se llevaría al cine en 1968. De esta serie surgirían las aventuras de Jodelle, con guión de Pierre Bartier, dibujado por Guy Pelaet, que procedía del campo publicitario, y lo más notable de esta creación gráfica, que adaptaba las características del pop art, fue la audaz utilización de una gama de colores planos inusuales y unas combinaciones estridentes. El éxito que obtuvo preparó el camino de Pravda, la Survivieuse, en 1968, personaje surgido en Harakiri. La protagonista era líder de un grupo de motoristas feministas radicales. Entre los cómics sofisticados hay que resaltar la monumental saga de Sam, de 1967, sobre texto de Jean Rollin y dibujada por un equipo encabezado por Nicolas Deville. Este álbum, sobre la odisea pacifista de la saga, procedente del planeta Sam, señaló la cúspide de la tendencia experimentalista. En Italia, donde la afición hacia los fumetti continuaba muy viva, recordamos que los fumetti son los cómics, se produjo también un despertar culto. Fruto y agente de este fenómeno fue la revista milanesa Linus, en 1965, creada por Giovanni Gandini. En 1962, como índice de la nueva permisividad, surgió en Italia el llamado cómic negro, heredero de la narrativa del misterio e intriga. Diabolic, Criminal, Satanic, con fuertes componentes sádico-eróticos y numerosas heroínas fantástico-eróticas. En las páginas de Linus se daría a conocer el milanés Guido Crepax, autor en 1965 de la historia fantascientífica protagonizada por Neutrón, dotado de una intensa capacidad mesménica, y su acompañante Valentina Rosselli, atractiva fotógrafa milanesa que acabaría acaparando todo el protagonismo. Es digno, asimismo, de mención el artista Hugo Pratt, que publica en 1965 Una batalla del mare salato, una balada del mar salado, traducida al español, con Corto Maltese como personaje central. En estos años se realizan exposiciones, convenciones y congresos sobre el cómic en toda Europa. El congreso más importante
se celebraría anualmente en Lucca, Italia, desde 1966. En España se darían a conocer revistas como las catalanas Cavall Fort en 1961 y Trinca de 1970, pero la más importante sería Bang, similar a la italiana Linus. Como ejemplo de la influencia que tendría el cómic italiano sobre el cómic de culto español, y no en vano los dibujantes vanguardistas españoles tuvieron que emigrar al principio de sus carreras. También se crea una institución para la investigación similar a la francesa, el Grupo de Estudio de las Literaturas Populares y de la Imagen. Entre los humoristas, el más popularmente conocido sigue siendo Ibáñez, autor de Mortadelo y Filemón. En el terreno de la ciencia ficción, no cultivado hasta ahora, destacan la labor de Carlos Jiménez, en Delta 1999, a partir de un guión de Flores Cies, y en Dani Futuro, sobre guión de Víctor Mora. Y finalmente Esteban Maroto, que alcanzó gran prestigio con la serie de 5 por Infinito, de 1968. La experimentación estaría presente en la obra de Enric Sio, cuyo trabajo más ambicioso sería Agardi, publicada en Linus en 1969. También se produjo un gran resurgimiento, sobre todo en Argentina, donde el género estaba consolidado desde los años 30. La producción de los dibujantes era de gran calidad, como es el caso de Batalla, de Oscar Monkey, Mordillo y un largo etcétera. Su calidad hizo que fueran contratados incluso por los syndicates estadounidenses como José Luis Salinas, autor de Cisco Kid, en 1951, aunque el fenómeno más incuestionable sería el de Mafalda, en 1964, obra del argentino Quino, también conocido como Joaquín Salvador Lavado, creado como crítica opuesta a los clanes de niños de las tiras estadounidenses. Asimismo, hay que resaltar la talla internacional del uruguayo Alberto Breccia, afincado en Argentina, con la serie fantascientífica El Eternauta, de 1957, con guión de Osterhage y Mort Zinder, en 1962. Hasta aquí la historia del cómic de los años 60. Vamos a dejar para el próximo capítulo de esta serie dedicada al cómic la historia del cómic de los años 70 hasta la actualidad. Un saludo y hasta la próxima. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto capítulo que estamos dedicando al cómic. Continuamos hablando de la historia del cómic y en este caso, más concretamente, de los años 70. Las series creadas en los años 30 tuvieron larga duración. Hemos visto cómo Blondie acabaría en 1974 con la muerte de su creador. Sin embargo, en estos momentos lo sorprendente es que el centro de la creatividad se desplaza a Europa, donde se van a dar las experiencias más interesantes. En Francia, la revista Pilot continúa su trayectoria, pero de su redacción salen algunos dibujantes que pretenden potenciar su creatividad sin ataduras, como Mandrika, Bretecher y Gottlieb, que iniciaron la publicación de L'Echo des Savants. Por otro lado, Guy Druillet, Dionet y Gall crearían Metal Hurlant. A raíz de este cambio, Gear pasaría a formar todos sus trabajos como Moebius. Estos creadores formarían el equipo de los Humanoides Associés, que ha permanecido hasta la actualidad, además de publicar sus dibujos. Han dado a conocer en Europa a otros artistas, como el americano
Richard Corben, que partía del underground americano y que asombró al mundo entero con unos dibujos de cuerpos aparatosos. O el italiano Milo Manara, de gran virtuosismo en el dibujo, fuente de componente erótica y narrativa tradicional. En España, junto a las revistas conocidas de la editorial Bruguera y las aparecidas en la década anterior, merece la pena mencionar algunas nuevas. La revista Trinca, en la que Víctor de la Fuente publicará Axtur en 1971, o Sunday, revista sobre estudios e investigación de la historieta de 1977, siguiendo el modelo de Linus. La revista Totem, sin embargo, utilizará el modelo de la francesa Metal Hurland, dando a conocer la obra de los humanoides asociados y los italianos Hugo Pratt y Guido Crepax. Entre las últimas contribuciones a la historia de las aventuras española sobresale la serie Axtur de 1971, dibujada por Víctor de la Fuente para Trinca. No obstante, el fenómeno más curioso se produce con la publicación de la revista Star, seguida de Víbora, de Comic Underground, aprovechando el momento de relativa liberalización que coincide con la muerte de Franco. En estas revistas trabajarán dibujantes principalmente catalanes y algunos madrileños que se desplazan a Barcelona. El más significativo es Nazario, junto a Mariscal, el hortelano y CSP, que posteriormente pasarán al terreno del diseño, la ilustración o la pintura. Dentro de las corrientes más minoritarias merece mención Nuria Pompeya, autora de la serie feminista La educación de Palmira, en 1971, sobre guiones de Manuel Vázquez Montalbán, coincidiendo con un momento floreciente del movimiento feminista que no se ha vuelto a repetir. En la misma línea individual y comprometida hay que recordar a Carlos Jiménez con la serie de Paracuellos del Jarama. En los años 80 se puede decir que España se ha incorporado al mercado del cómic internacional y se pueden conocer casi en el momento las publicaciones de creadores americanos, franceses o italianos a través de las revistas creadas a finales de los 70 y en las tiendas especializadas. La revista Víbora continúa con su labor. Nazario crea en estas fechas el personaje del travesti Anarcoma. En esta revista se darán a conocer en nuestro país las historias de los dibujantes underground americanos como Crab o Killer Shelton, de Freak Brothers, o a los italianos Liberatore y Tamburini, creadores del elaboradísimo Ranxerox. También conocemos a través de las páginas de Totem y Víbora la labor del equipo formado por Muñoz y Sampaio. Durante esta década se produce un nuevo fenómeno, anunciado a finales de los 70, cuando el dibujante holandés Jos Saarte planteó con motivo de la exposición Homenaje a Tintín, celebrada en Rotterdam en 1976, la existencia de la llamada línea clara. Además, este mismo dibujante origina la corriente Atom, según formulación de Anton Macassar, uno de sus personajes. Estas actitudes son de carácter estetizante y minoritario y pueden ser ejemplarizadas por Eber Meulen, el grupo Bazooka y Mariscal, que han derivado hacia corrientes pictóricas actuales y al diseño, primando este frente al dibujo o al guión. La línea clara en España estaría aglutinada en la llamada Escuela Valenciana, abanderada con la revista Cairo, que se contraponía a la línea marginal de Víbora.
Ejemplo de la diferencia entre las dos serían las aventuras de Rocco Vargas, de Daniel Torres, de Makoki, de Gallardo y Mediavilla. De estas fuentes se nutren las nuevas corrientes del cómic juvenil, expresadas durante cierto tiempo en la revista Madrid, patrocinada por el ayuntamiento de esta ciudad. A finales de los años 80 y principios de los 90 presenciamos una grave crisis de las revistas antes pujantes, debido en gran medida a la difusión de las nuevas tecnologías en el entretenimiento de las nuevas generaciones de adolescentes, como los ordenadores, los videojuegos, y estos nuevos medios abren posibilidades insospechadas tanto a creadores como a usuarios. Más adelante, el cómic es considerado como un producto cultural por los sectores intelectuales. Ya a nadie le extraña que se publiquen revistas con historias que, en ocasiones, puedan superar a los textos literarios en los que se basan. Es un medio que ha ingresado en el estatus de lectura para adultos. Otros medios, como el cine o la literatura, buscan en el cómic aspectos específicos que puedan ser transportados. Realizadores tan afamados como Ridley Scott dejan patente en la pantalla sus grandes influencias del mundo del cómic. En definitiva, podemos concluir que el cómic se entiende como un método de expresión artístico al que se confiere un valor similar al del resto de las artes. Como ya sabemos todos, un fenómeno artístico al que debemos prestar especial dedicación cuando hablamos de cómic es el fenómeno manga, más conocido como cómic japonés. Este tiene sus raíces en las tradiciones icónicas del Japón decimonónico y por su asombrosa difusión y variedad, sobre todo por su lenguaje icónico diferente, ha suscitado finalmente el interés de los extranjeros. Sociológicamente, su ubicación es ambigua, entre la alta cultura y la cultura de masas. Como medio de comunicación de masas, el manga desborda todas las previsiones, especialmente en la década de los 80. En la actualidad, un tercio de la producción gráfica de Japón es manga, con tiradas millonarias. Además, genera un mercado paralelo de merchandising, que supone un lucrativo negocio para las editoriales. Antes de hacer un repaso general de todo lo que hemos visto sobre historia del cómic, quiero recomendaros esta serie de libros por si queréis profundizar más en la historia del cómic. Podéis ver libros sobre técnica del cómic, cómics en Hollywood, el discurso del cómic, el lenguaje de los cómics, la literatura de la imagen, medios de masa e historia del arte, qué es esto del estilo Atom, el cómic y su utilización didáctica, síntesis del futurismo, historia y documenti, los cómics del franquismo, historia de los cómics, cómic iconoclasm y diccionario de los medios de comunicación. Para finalizar esta primera clase sobre cómic, ya os digo que me gustaría hacer un pequeño repaso de todo aquello que hemos visto sobre el cómic y la evolución de este género artístico. Recordamos que los cómics son relatos pintados generalmente cómicos con ilustraciones encuadradas, con nubecitas o globos en los que se inscribe texto. Ya sabemos también que existen multitudes de definiciones de cómic. Sobre las convenciones del cómic podemos decir que el cómic es un lenguaje convencional de representación de la realidad y tiene unos recursos específicos, aunque no imprescindibles.
Dentro del formato podemos hablar de tira, plancha, revista y álbumes. Sobre la viñeta, decir que es la unidad mínima de significación del cómic. La viñeta puede estar hecha con línea discontinua, con forma de nube, forma de pergamino, etc. Sobre el texto, decir que es uno de los rasgos definitorios del cómic. Esta inserción se realiza a través de la cartela, el globo, la rotulación, la onomatopeya y otros recursos como líneas cinéticas, otros signos de apoyo o metáfora visual. Recordar que la cartela es el espacio inserto en la viñeta que contiene textos de apoyo, el globo es el cuerpo donde se escribe el texto, es decir, la línea quebrada, la línea discontinua, línea irregular, con forma de nube, con varios rabillos, con rabillos discontinuas. La rotulación reforzaría la expresión de los mismos, es decir, la letra de gran tamaño, pequeña, ondulada o caligrafiada. Y sobre la onomatopeya, recordar que es la expresión verbal o visual de un ruido. Sobre la realización gráfica del cómic, recordar que tiene distintas fases, como son la operación de montaje, es decir, la selección continua de viñetas. Sobre el guión o storyboard, recordar que esta es la estructura narrativa que forma la historieta. La documentación es precisa debido a que hace falta un trabajo previo de documentación para saber cómo eran los paisajes, los vestidos, etc. Para la elección del estilo de dibujo tenemos que tener en cuenta que puede ser desde más caricaturesco o tirar hacia el hiperrealismo. Para la creación de personajes, recordar que sería interesante realizar bocetos previos. Y sobre la realización gráfica, finalmente, que comienza con la distribución de las viñetas. Sobre la evolución del género, recordar que el origen de los cómics existen algunos hechos culturales antiquísimos que se pueden considerar precursores, pero los orígenes están ligados a la cultura de masas. Sobre el momento de formación en 1895 a 1928, decir que los cómics comienzan a tener su forma actual, que adquieren en el momento de su nacimiento una entidad y autonomía estética peculiar gracias al vehículo periodístico que utilizan y que nacen como consecuencia indirecta de la rivalidad de dos grandes rotativos en Nueva York, el World y el Morning Journal. Sobre el cómic clásico, recordar que este periodo se abre en 1919 y se cierra al comienzo de la Segunda Guerra Mundial y constituye la edad de oro del cómic, que coincide con la edad de oro del cine. Harold Foster consigue culminar el género de aventuras exóticos con la serie Tarzán. Hogarth, en 1937, continuó creando personajes de cómics también llevados al cine como Prince Valiant, y aparecen las primeras series de aventuras en las que destacan Dick Tracy y Flash Gordon. Sobre la Gran Crisis, que se desencadena como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, decir que el cómic norteamericano inicia una evolución de las aventuras hacia posiciones más reaccionarias y que Raymond prestó sus servicios para la publicidad del cuerpo de marines y ningún héroe se libró del tinte libertador. En la posguerra, con el fin de las hostilidades, se abre un periodo de desconcierto de los creadores, por la evolución del gusto del colectivo y por la difícil adecuación de los personajes a las nuevas exigencias. En la década de los 50 recordamos que el cómic inicia una evolución hacia el humor político. Es la época de la caza de comunistas de McCarthy y también evoluciona hacia el humor. La televisión contribuiría a asumir al cómic en una crisis. En los 60 en Estados Unidos se inician ciertos cambios sociales. Surgen los underground comics. En Francia destacan los álbumes de lujo, en Italia destaca el cómic negro y en España destacan las novedosas series de ciencia ficción. Entre los humoristas españoles destaca Ibáñez, recordamos, con El Mortadelo y Filemón.
En los años 70, el centro de la creatividad se desplaza a Europa. Francia y algunos dibujantes de Pilot inician una independencia editorial. Nace el Humanoides Associés. En España nacen algunas nuevas revistas y líneas editoriales. A la muerte de Franco, el cómic aprovecha la relativa liberalización. Los años 80 se caracterizan por el estado en la democracia española, que ayuda a la creación de nuevas revistas. En España se incorpora al mercado occidental del cómic y durante esta época se produce la llamada línea clara, planteada por SEAT. A finales de la década presenciamos una grave crisis de las revistas antes pujantes y se procede a la difusión de nuevas tecnologías. Después de los años 80 ya sabemos que el cómic es considerado como producto cultural por los sectores intelectuales y es un método de expresión artística con un valor similar al del resto de las artes. Como comentó al principio de la clase sobre el cómic, ya os digo que existen discrepancias acerca del concepto de arte y es algo que ya hablamos en la primera clase de dibujo natural. Y bueno, para finalizar esta clase sobre cómic, decir que el manga es el cómic japonés que destaca por su lenguaje icónico diferente y procede del Japón decimonónico. Sociológicamente, su ubicación se sitúa entre la alta cultura y la cultura de masas. A partir de ahora haremos un repaso de algunos cómics en la actualidad. Nos dedicaremos a conocer distintos tipos de artistas que se dedican al cómic y hablaremos sobre ellos para conocer las posibilidades que tenemos cuando nos enfrentamos al papel en blanco. Hay una serie de enlaces que os recomiendo por si queréis profundizar en estos temas, que como ya sabéis yo soy muy Radio 3ero, me encanta Radio 3 y hay unos programas que están dedicados completamente al cómic como son La Hora del Bocadillo y hay otros programas que no son exclusivamente dedicados al cómic, pero sí que hablan en algunos podcasts sobre cómic, como son por ejemplo Fallos del Sistema, que es un programa que se emite en las mañanas de los domingos en Radio 3, y también hablan sobre cómic en algunos capítulos de este programa que se emite por la tarde entre semana, se llama Efecto Doppler, casi se me va el santo al cielo. Decir que existen en otras plataformas como iVoox y en general en la nube podemos encontrar podcasts de distintas asociaciones, como es el caso por ejemplo de la Asociación Profesional de Guionistas de Cómic, que tienen una serie de podcasts que nos recomiendan, nos dan pequeños consejos a la hora de ser nuestros propios creadores. Por ejemplo, podríamos tener en cuenta que a la hora de crear un cómic, por mucho que nos curremos un buen guión, este no será nada si no tenemos unos buenos personajes. Y que la definición de los personajes es un tema bastante complejo. Es decir, podemos crear arquetipos o estereotipos para crear estos personajes. Ya sabemos que no existen un único modelo de guión. Sí que podemos decir que existen dos extremos en los que nosotros podemos variar nuestra forma de crear los cómics, como son los tipos de guión muy técnicos, que son guiones muy extensos con los que se detallan los distintos tipos de plano, los enfoques y se remarcan diálogos y frases. Y luego otro tipo de guiones en los que ofrecemos una idea general, que es decir, una descripción sin dividir en viñetas para añadir los diálogos a posteriori y se deja un poco más de libertad al dibujante a la hora de crear este cómic. Recordad que sobre el proceso de documentación podemos tener tener una gran inspiración, es decir, la musa se nos puede aparecer de manera repentina y el entusiasmo puede hacer que nos dejemos llevar.
pero es muy importante tener rigor en el contexto histórico en el que se desarrolla nuestro guión. Y por eso el papel del experto que pueda detectar errores sobre el guión y hacer que este sea más creíble es muy importante. Y sobre todo, es muy importante el feedback de nuestro trabajo. Es decir, nuestra perspectiva puede ser muy cerrada y no tener esa ayuda del exterior que nos pueda decir dónde nos estamos equivocando. Y con esa experiencia que nos puede dar la opinión de otras personas, podemos conocer cómo hacer mejores cómics. Es decir, una forma de tener mejores consejos es dar a conocer nuestro trabajo e intentar resolver aquellas deficiencias que pueda tener nuestros cómics. En las siguientes clases iré planteando los ejercicios que vamos a ver y podemos hacer un comentario de los guiones y de las obras que estáis creando. Con esto termino el cuarto capítulo sobre esta visión del cómic y hablaremos en el futuro, en próximas clases, sobre los cómics en la actualidad. Un saludo y hasta la próxima. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a una clase online del Centro Cultural Galileo. Vamos a hablar de cómic, vamos a hablar de un proyecto muy bonito en el que nos vamos a inspirar para hacer nuestra fase de ejercicios en esta serie de clases online dedicadas al cómic. Pues sí, amigos del Centro Cultural Galileo, Roque Spinet ha vuelto, el artista que llevó a cabo Chica y Lobo mediante la plataforma editorial online Spaceman Project, regresa con una nueva propuesta. En 2016 el proyecto de Chica y Lobo pudo llevarse a cabo gracias a las aportaciones de las personas que contribuyeron en el crowdfunding, y en esta ocasión Spinet trae una nueva historia en la que es una aventura que está protagonizada por una joven fuerte e independiente. Es una historia que tiene lugar en el mar y Harpoon es en esta historia de la que vamos a hablar, sobre la que vamos a trabajar, en el diseño de personajes. Sobre la historia podemos decir que Lita es la mejor guerrera de la tribu. Toda la vida se ha dedicado a competir contra los demás y a perfeccionar sus habilidades para el combate. Lidera las tropas aéreas de ala delta de toda la isla de Loimata, siendo la primera mujer
y más joven en conseguirlo, pero Lita ha tenido que pagar un precio muy alto por su éxito, la soledad. Obsesionada por ser la mejor, dio de lado a su familia y durante años de formación ahora son ellos quienes le pagan con la misma moneda. Su estilo sigue siendo en la misma línea marcada por el autor, que además de ser autor de cómics es animador e ilustrador. Eso se nota en su obra de manera muy positiva, pues debido a las influencias en distintos medios artísticos. La campaña de crowdfunding tuvo lugar en noviembre y se esperaba recaudar lo necesario para dar a luz a este nuevo cómic, que estará disponible en tapa dura en inglés, en español, francés e italiano. A continuación vamos a ver unas imágenes del diseño de personajes en los que nosotros nos podemos inspirar y en las que podemos ver cómo un artista profesional trabaja el tema del diseño de personajes, que es la base principal del cómic. Vamos a hacer poses de 5 minutos de cada personaje y espero que me mandéis vuestros trabajos a ver cómo os están yendo. Un saludo y hasta la próxima.